Hola, buenos días a todos los presentes, tanto aquí como online. Bueno, en principio me voy a presentar yo mismo, luego presentaré al resto de ponentes. Yo soy Javier Jiménez, miembro de la Comisión de Transportes del Colegio de Caminos, también máster en ferrocarriles y en mi vida habitual, soy responsable del área de infraestructuras de IDOM en Aragón. En principio yo estoy también muy vinculado al sector ferroviario. Es un aspecto que a mí también me despierta mucho interés. Es un honor estar aquí. De hecho, quiero agradecer a los organizadores también que contarán conmigo para moderar y dirigir un poco estas ponencias. Y tanto a la organización como a los propios ponentes y sobre todo a los que estáis aquí atendiendo a estas ponencias que yo creo que van a ser sumamente interesantes. Empezaremos ahora con una serie de ponencias hoy sobre la historia del ferrocarril en Aragón. En concreto, ahora empezaremos con el ferrocarril en Zaragoza, la historia de los enlaces ferroviarios zaragozanos, de la mano de don Luis Lezaun, doctor en Ingeniería Industrial, antiguo catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza. Y a su lado está también, a su derecha, don José Luis Torrecilla, que es investigador y profesional del ferrocarril durante prácticamente 40 años, además de abogado y economista. Entonces, pues cuando queráis, pues podéis empezar ya con vuestra presentación. Ruego, por favor, que como luego vamos a tener un periodo pues para debate y posible resolución de dudas y tal, pues dejemos avanzar la ponencia y ya posteriormente pues podáis hacer las consultas o sacar los temas que estiméis más oportunos. Adelante. De mi parte ya... Buenos días. Pues sin más preámbulos vamos a empezar porque hay muchas cosas que contar. A pesar de la privilegiada situación de Zaragoza como cruce de caminos entre ciudades importantes de España, la primera línea férrea no llegó hasta el 16 de septiembre de 1861, procedente de Barcelona, situando su estación en la margen izquierda del Ebro. Solo 2 días más tarde se inauguraba el ferrocarril de Zaragoza a Pamplona. La comitiva salió de unas precarias instalaciones situadas entre las antiguas puertas del Portillo y del Carmen. Estas instalaciones no pertenecían a la Compañía de Pamplona, sino a la de Madrid, que había construido ya el trayecto hasta Casetas, lugar donde se unirían las líneas citadas. Habrá que esperar hasta mayo de 1863 para que llegue a Zaragoza, a ese mismo lugar, el primer tren que inauguró la línea completa hasta Madrid. Con estos 3 trayectos, se puede decir que de la ciudad del Ebro se había convertido ya en un importante nudo ferroviario. A partir de 1865 se inició el germen de una 4ª línea que partía de Zaragoza con destino a Escatrón, con la finalidad de transportar diversos materiales a su puerto fluvial, y que solo avanzó, y muy lentamente, hasta la Puebla de Híjar. Sin embargo, este ferrocarril fallido tuvo posteriormente una importancia muy grande, como veremos de manera indirecta. Tras la llegada de las circulaciones desde Madrid, la Compañía de Pamplona tuvo que construir una estación provisional en Zaragoza, junto a la también provisional que había utilizado de la otra compañía. Ambas estaciones se situaban en un lugar denominado Campo del Sepulcro, en la margen derecha del río Ebro. Para situarnos en la actualidad, estaríamos hablando cerca del edificio CaixaForum, mientras que la estación de Arrabal, donde llegaban los trenes de Barcelona, estaba situada en la margen contraria, dificultando la conexión entre viajeros y mercancías, por tanto. Tanto el trayecto de la nueva estación de la línea de Madrid como el enlace a través de un puente sobre el Ebro con la línea de Barcelona serán motivo de grandes polémicas entre diversos estamentos sociales y tendrán que transcurrir bastantes años para que se llegue a una solución aceptable que ni mucho menos con la perspectiva del tiempo fue la más acertada. Ni la Compañía de Pamplona ni la de Barcelona consiguieron los resultados de explotación esperados, fusionándose ambas en 1865, formando la Compañía de Zaragoza, Pamplona y Barcelona, que en 1878 fue absorbida a su vez por la todopoderosa Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España, abreviadamente Norte. Por tanto, a partir de 1878 se puede decir que 2 compañías importantes, la de Norte y la de Madrid, Zaragoza, Alicante o MZA, abreviadamente, son las que operaban en Zaragoza. Aunque sea telegráficamente, se deben exponer unos hechos previos, cuya consecuencia fue que los trenes que llegaban de Madrid a Zaragoza lo hicieran a unas precarias instalaciones, más bien unos barracones, durante varias décadas, en lugar de hacerlo a una estación definitiva.
En el proyecto de la línea de Madrid a Zaragoza de 1854 se proponía colocar la estación en una zona de huertas entre las antiguas puertas del Portillo y de Sancho. Desde comienzos de 1855, las actas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza estaban llenas de referencias al ferrocarril, pues su llegada, lógicamente, abriría grandes puertas y posibilidades comerciales y turísticas para la ciudad. Es a mediados de 1859 cuando el ingeniero Joaquín Ortega se reúne por primera vez con la Comisión Municipal para acordar la ubicación definitiva de la estación. La obsesión de los concejales era que las nuevas vías férreas que iban a llegar a Zaragoza atravesasen el menor número de caminos y paseos. Por ese motivo, una comisión creada al efecto pretendía que las empresas constructoras levantasen sus respectivas estaciones fuera del casco urbano y además sin centralizarlas todas en una estación. La compañía MZA defendió desde un principio la idea de emplazar su estación en el Campo del Sepulcro y unirla con la línea de Barcelona atravesando la ciudad por el sur. El ayuntamiento estuvo en contra de esta unión porque creaba un cinturón de hierro que lastraría el futuro ensanche de Zaragoza. Se creó posteriormente otra nueva comisión mixta que incluyó al Ejército con el objetivo de tratar de conciliar los trazados ferroviarios con los medios de defensa de la ciudad. Esta comisión se inclinó por una estación única, a diferencia de los ingenieros de las distintas compañías que, lógicamente, pretendían una para cada compañía. Por otra parte, la estancia de los Reyes en Zaragoza en 1860 fue aprovechada por los miembros del Ayuntamiento para forzar al Gobierno a elaborar un informe obligando a parar las obras que ya habían comenzado en el Campo del Sepulcro, a la Compañía de Madrid. El encargado de realizar el informe fue el ingeniero Jacobo González Arnau, que propuso que lo más conveniente era disponer de una única estación en la margen derecha del Ebro, dando por consiguiente a la estación de Arrabal, que ya estaba construida, un carácter provisional. Como resumen de todos los puestos, puede decirse que 3 eran los posibles emplazamientos de la futura estación del ferrocarril de Madrid. El ayuntamiento pretendía que se situase en las inmediaciones del Castillo de la Aljafería, pensando que sería una estación de término. El que proponía el ingeniero comisionado situaba la estación entre el río Ebro y el Castillo, y esta tendría además carácter de estación central, situando un ramal de enlace con la línea de Barcelona que cruzaría el Ebro frente a la Puerta de Sancho, podríamos decir en la actual Plaza de Europa, por tanto, aguas arriba de la ciudad. Mientras que la compañía MZA proponía el emplazamiento en sus terrenos del Campo del Sepulcro y el enlace con la línea de Barcelona se realizaría junto a los entonces extrarradios de la ciudad por el trazado que actualmente está la vía soterrada bajo las avenidas de Goya y Tenorfleta para cruzar el Ebro a partir de la actual parada de cercanías de Miraflores. Estas previsiones se cumplieron, como veremos, pero muchos años después. Al no haber acuerdo entonces, otra Real Orden determinó que se formara una comisión de 2 inspectores de distrito, cuya conclusión fue que situar la estación junto a la Puerta de Sancho era lo más adecuado. Pero la Junta Consultiva de Caminos rechazó el informe de los inspectores, quedando nuevamente en discusión la construcción de la estación en el Campo del Sepulcro. Tras esta nueva negativa, la municipalidad por su cuenta propuso al ingeniero Mariano Rollo que realizase un nuevo estudio. Este volvió a situar la estación en el Campo del Sepulcro, pero pretendía construir el ramal de enlace, fíjense lo que voy a decir, nada más y nada menos que por el actual Paseo de la Independencia. Esto ocurría a mitad de 1862. Con este proyecto, según Rollo, Zaragoza se convertiría en una de las ciudades principales de España, pues de las 4 vías que proyectó, 2 se destinarían a tráfico interior para la mejora del comercio y transporte urbano a modo de tranvía, y 2 serían para los trenes que venían de Barcelona y de Madrid. Por supuesto, este proyecto sueño no se realizó. De haber sido realidad, pues el aspecto que tendría el Paseo de la Independencia sería como esta imagen que se ve de una calle de Nueva York de finales del siglo XIX. De todos los puestos se deduce que desde el año 1859 se habían presentado numerosos estudios de las distintas posibilidades para enlazar los ferrocarriles que llegaron a Zaragoza. Las soluciones que se propusieron fueron diferentes, pero un hecho notable que hay que destacar es que los estudios más concienzudamente realizados coincidieron en la conveniencia de establecer una estación central y en la necesidad de trazar un ramal de unión que cruzara el Ebro aguas abajo de la ciudad. Resulta extraño y a la vez desafortunado que, a pesar de todo lo expuesto,
se aprobase mediante Real Orden del 6 de diciembre de 1866 la construcción del ramal de Unión Aguas Arriba. El enlace cruzaría el río por un punto situado próximo a la citada Puerta de Sancho. Una vez atravesado el Ebro y después de una cerrada curva a la derecha, bordearía la arboleda de Macanaz y penetraría en la estación de Raval, como pueden ver en el grabado del pintor aragonés Francisco Pradilla, por el extremo norte del Puente de Piedra a través de un pequeño túnel. Justo antes de llegar a ese pequeño túnel se puede vislumbrar la silueta de un tren que lo va a atravesar y enfrente tendríamos el Templo del Pilar, contemplando. Los trabajos de este ramal comenzaron en 1867 y concluyeron el 2 de octubre de 1871 con la inauguración del puente. La vida de este singular puente metálico fue corta, azarosa y llena de curiosidades desde el primer día de su inauguración, pero ahora no tenemos tiempo de comentarlas. A partir de entonces, los trenes de Navarra entraban a Zaragoza cruzando el nuevo puente y terminando su recorrido en la estación de Arrabal. Por otra parte, los viajeros de primera clase, que a partir de la estación de Las Casetas, denominado así entonces, se les dirigía a la estación de Arrabal, podían ya viajar de Madrid a Barcelona sin necesidad de cambiar de estación. Los de segunda y tercera debían seguir haciendo transbordo por su cuenta. El enlace de las dos líneas ya estaba hecho, pero seguía quedando pendiente el problema de las estaciones. En cuanto a la primitiva de Navarra, el problema se solventó trasladando las instalaciones necesarias a la de Arrabal. Recuérdese que las compañías de Pamplona y de Barcelona se habían fusionado en 1865. La cuestión pendiente era la estación definitiva para los trenes de la compañía MZA. Por otra parte, la configuración del enlace no era la más adecuada, ya que obligaba también a hacer retrocesos cuando tuviese que circular de una estación a otra. Por ejemplo, imagínense un tren que ha llegado de Madrid a Zaragoza, a la estación de Campo Sepulcro. Si quería continuar a Arrabal, tenía que retroceder casi 2 kilómetros para situarnos a la altura de lo que hoy es la estación intermodal, allí parar, cambiar el sentido de marcha, pasar delante del castillo de Aljafería, atravesar el puente metálico recién inaugurado, Arboleda de Macanaz y luego ya entrar en la estación de Arrabal. Se produce, en cuanto a novedades ferroviarias se refiere, un largo letargo que durará casi una década, siendo en 1880 cuando comienzan a despertar nuevamente los intereses de construir una estación central para la ciudad. Entre otras ideas rocambolescas, se había corrido el rumor de que la estación de Casetas, en la que se iban a realizar mejoras, iba a sustituir los barracones situados en Campo del Sepulcro y, por tanto, esta estación no se construiría nunca. La Compañía del Norte quería que la estación central fuese la suya de Arrabal, mientras que MZA insistía en la suya, habiendo presentado el director de la compañía los planos de la estación definitiva con los terrenos que ya tenían preparados en Segúa. Seguía pasando el tiempo y el tema de la estación continuaba estancado. El entonces alcalde de Zaragoza, Sainz de Baranda, acudió a Madrid para plantear ante el Ministerio de Fomento la petición de una estación central para la ciudad. Estamos ya en 1887. Todo parecía indicar que en menos de un año se comenzarían las obras de este ansiado proyecto, pero aún faltaba el último inconveniente en el tortuoso camino del alumbramiento de la estación definitiva. Me estoy refiriendo al inicio de la fusión, en 1891, de MZA con la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona, Barcelona y Francia, abreviadamente TBF. Esta última empresa pretendía llegar a Zaragoza vía Caspe por la margen derecha del Ebro, utilizando en sus últimos kilómetros el camino de hierro que se había quedado en la Puebla de Híjar sin llegar a Escatrón y que hemos comentado al principio. MZA y TBF debían ponerse de acuerdo con el ramal de enlace que alcanzaría el lado oeste a la nueva estación. Por tanto, había que rediseñar nuevamente el estudio presentado ante el Ministerio, pues la estación de Zaragoza ya no sería de término, sino que sus vías continuarían atravesando todos los caminos que años atrás habían suscitado grandes polémicas en la ciudad por pensar que eso entorpecería su futuro ensanche. Y por fin, el 7 de marzo de 1893, se aprobó el quinto y último proyecto definitivo de la estación de Zaragoza-Campo Sepulcro, que quedó abierta al público el 1 de septiembre de 1896, 40 años después de que fuera colocada la primera piedra del ferrocarril de Madrid. El proyecto estaba firmado por el ingeniero de caminos Joaquín López de Letona y la dirección de la obra corrió a cargo del joven ingeniero industrial Luis Montesinos Espartero.
Con el objetivo de agilizar las obras, se le exigió a este último que viviera en Zaragoza para no tener que hacer constantes viajes desde Madrid. Debo resaltar que el contratista de los edificios fue Juan Pruneda, quien llevó a cabo su trabajo de manera absolutamente satisfactoria. Y como curiosidad, este contratista acababa justamente de terminar las obras del Paraninfo, donde nos encontramos ahora. La compañía TDF había iniciado en mayo de 1893 las obras del ramal de enlace entre Miraflores y Camposepulcro, mediante una zanja que evitaba los temidos pasos a nivel con pasos superiores para todos los caminos y carreteras. Estas obras fueron supervisadas por el jefe de construcción de la citada compañía, que a la postre sería el futuro director de MZA y reputado ingeniero de caminos, Eduardo Maristany. Así se llegó al final del siglo XIX con el panorama de los enlaces que pueden ver en la imagen. Junto a Camposepulcro existían desde 1887 unas instalaciones de un ferrocarril de vía métrica procedente de Cariñena, del que se tratará en la siguiente charla. La estación del antiguo ferrocarril de Escatrón se utilizó para acoger los primeros trenes de Barcelona por Caspe mientras se terminaba el enlace que acabo de citar, y quedó en desuso en favor de Camposepulcro hasta 1904, utilizándose desde entonces como cabecera de la línea del ferrocarril de vía métrica del ferrocarril minero de Trillas hasta su cierre en 1966. Buenos días a todos. En los albores del nuevo siglo, el ferrocarril empieza a enfrentarse a la que iba a ser su gran rival en años posteriores, la carretera. Entonces, las compañías ferroviarias españolas no disponían de suficiente capacidad financiera para afrontar las necesarias inversiones y actualizar sus parques móviles, para construir vías dobles y estaciones de clasificación o sustituir puentes por otros más resistentes, que aguantaran el mayor peso de unas locomotoras cada vez más potentes. Las dos grandes compañías ferroviarias que operaban en Zaragoza no eran ajenas a toda esta problemática. Para evitar la aglomeración de mercancías en las estaciones y mejorar el tráfico, se duplicó en 1906 la vía entre el nudo de Casetas y Zaragoza. La doble vía citada se intentó sin éxito tenderla en 1864. De haberlo hecho, la entonces Compañía de Zaragoza-Pamplona se hubiera liberado del canon que debía pagar a MZA por utilizar su vía desde Casetas. También a finales de 1912 se puso en funcionamiento un paso a diferente nivel donde actualmente está la Plaza de la Ciudadanía, evitando muchos accidentes que se estaban produciendo con los carruajes que cruzaban la entonces denominada Carretera de Madrid a la Junquera, hoy Avenida de Madrid. El tren pasaba por arriba y la carretera mediante un pequeño túnel por debajo. En un primer anteproyecto de finales del siglo XIX, la carretera lo hacía al revés, lo hacía por arriba, como se haría finalmente en el siglo XXI. Se construyeron las estaciones de clasificación de Arrabal en 1918 y de la Almozara en 1921. La primera era de Norce y la segunda de MZA. La doble vía se extendió también desde el nuevo empalme de la Almozara hasta el apeadero de la Industrial Química, en 1922, que estaba situado en las inmediaciones de la actual Plaza de Europa. Como la duplicación de la vía no llegó hasta la estación de Arrabal, el problema del estrangulamiento ferroviario continuó desde el puente metálico. Hubo un proyecto de Norte de 1932 para ese cometido, pero no se materializó porque el puente de hierro no tenía la suficiente resistencia para las nuevas y potentes locomotoras, y además disponía de vía única. Por otra parte, la Compañía de Central de Aragón, filial de Norte, consiguió en 1927 la concesión para la construcción del tramo ferroviario entre Camienreal y Zaragoza, instalando su cabecera en la capital del Ebro, en la estación de Gutiérrez Soto, junto a la actual estación intermodal. La llegada de este ferrocarril iba a modificar los enlaces de Zaragoza. Por un lado, existía un ambicioso proyecto denominado General Definitivo, que no llegó a ejecutarse, y otro mucho menos ambicioso, que se denominó de las instalaciones parciales, que es el que finalmente se construiría. Los ingenieros de caminos de Central de Aragón presentaron, antes de acordar el proyecto final, varias alternativas a la decisión de su Consejo de Administración para una estación definitiva de Zaragoza, tras comprobar el trazado de enlace con Norte dirección a Arrabal.
La primera, utilizar Zaragoza-Raval como estación cabecera de la línea de Camín Real a Zaragoza, opción desechada por su notoria incapacidad para soportar aumentos de tráfico. La segunda, construir una nueva estación común para Norte y Central de Aragón en la margen izquierda del Ebro, junto a la carretera de Huesca, que sustituyese la de Raval para conseguir una superficie muy amplia, libre de edificaciones. Esta alternativa no fue escogida por estar muy alejada del núcleo urbano de la población y para evitar falsos recorridos, puesto que la mayor parte del tráfico que llegaba a Zaragoza por la línea de Camín Real continuaba en retroceso hacia Casetas. Tercera, construir una estación común para Norte, MZA y Central de Aragón en la margen derecha del Ebro. El Consejo de Administración rechazó también esta opción por la extraordinaria importancia y complicación que tomaba la obra, en ese caso, y por la escasa relación existente entre las corrientes de tráfico. Cuarta, construir la estación de Zaragoza-Delicias común de Norte y Central de Aragón, que fue la solución finalmente adoptada por el Consejo, aunque realmente no se llevó a la práctica. Central de Aragón construyó un ramal que, saliendo de la nueva estación, transitaba por un paso inferior por debajo de las vías de MZA y de un camino en el barrio de la Almozara, en un lugar próximo al Castillo de la Jafería, para finalmente enlazar las vías de norte después de las agujas de salida del apartadero de Industrial Química y antes del puente metálico sobre el Ebro. Se gestó también otro ramal de enlace en vía única con MZA en la dirección de la estación de Campo Sepulcro, que partía también de la estación de Zaragoza-Delicias. Por otra parte, en el año 1932, durante la Segunda República, se apostó por inversiones selectivas que buscaban resolver el paro existente en zonas urbanas a raíz de la crisis económica mundial, poniendo el foco en los enlaces ferroviarios de Madrid y, posteriormente, trasladándolo a otras capitales como Bilbao y Barcelona. A Zaragoza no le llegaría el turno hasta 2 años más tarde. Desde la prensa de Madrid se alababa la creación de la Comisión de Zaragoza, ya que era una de las capitales más necesitadas de una estación central, por tener un tráfico ferroviario muy importante y servir de paso a arterias principales, existiendo, además, un tráfico estrangulado por la deficiente configuración de sus instalaciones, que impedía también su desarrollo urbanístico. El alcalde entonces, López de Gera, muy involucrado en estos asuntos, pronunció una conferencia relacionada con los enlaces ferroviarios. En ella subrayó que se trataba de una obra que no tenía un carácter local, sino nacional. Entre otras cuestiones, destacó los problemas generados por el diferente ancho de vía nacional, cuya transformación al ancho europeo costaría la entonces inalcanzable cifra de 1.000 millones de pesetas. También comentó que la mejor solución sería utilizar el tercer carril para potenciar el comercio exterior, proponiendo incluso utilizarlo entre Zaragoza y Canfrán. Habrá que esperar 70 años para que se utilizase el tercer carril entre Huesca y Tardienta. Señaló el alcalde la importancia de la estación central y pensaba que su ubicación fuese a través de una calle tan importante como Conde de Aranda. Habló de suprimir también el puente del ferrocarril, que calificó como en estado ruinoso, donde no se podía colocar la vía doble y donde los trenes que venían de Camín Real no podían seguir debido al gran peso de las locomotoras Garratt, utilizadas en esa línea. En su exposición también recalcó el problema del barrio del Arrabal, donde no era posible una expansión urbanística por la presencia de la vía del ferrocarril del norte, y se refirió también a la necesidad de ampliar la capacidad del paso a diferente nivel de la Avenida de Madrid. En enero de 1935, cuando todo parecía favorable para el ansiado proyecto de la estación central, repentinamente el Ministerio de Obras Públicas, con su nuevo ministro al frente, publicó un decreto disolviendo las comisiones de Zaragoza y Bilbao, con la siguiente justificación. Los planes de obras hasta ahora realizados o en proyecto representan sumas cuantiosas que, dada la situación actual del problema ferroviario y su relación con la economía nacional, aconsejan reducir a más estrechos límites los proyectados enlaces ferroviarios. En ese momento se empezaba a hablar desde Madrid de construir un apeadero fabuloso en Puerta de Sancho, que iba a costar al menos 1 millón de pesetas. Sin duda, fue una maniobra de distracción para acotar el incipiente malestar por la suspensión de la comisión, que ya nunca más se reactivaría. En julio de 1941 se anunciaba desde la alcaldía la construcción de un nuevo puente del ferrocarril sobre el Ebro. En septiembre de ese mismo año, el entonces alcalde en funciones, Francisco Caballero, comunicó a los periodistas que había recibido una carta del ingeniero de Vía y Obras de la zona norte de Renfe, entidad pública recién creada entonces,
contestando a otra de la alcaldía donde ésta le solicitaba que el nuevo puente que se iba a construir en las inmediaciones de la industrial química fuese de fábrica y no metálico, con objeto de reutilizar este último para dar paso a una futura calle de la ciudad. El citado ingeniero contestó que el criterio de Renfe era construirlo de fábrica. En septiembre de ese año, Caballero intentó rescatar en vano la antigua Comisión Republicana de Enlaces Ferroviarios, aprovechando, según él mismo decía, que uno de los ingenieros, el del Estado, y otro de la zona norte, eran compañeros suyos de promoción. Textualmente decía: me propongo tener con ellos una reunión preliminar para conocer los proyectos que tienen y exponer yo mis ideas personales. Mi opinión es que la estación central no tiene otro emplazamiento posible que el de las proximidades de la de Camin Real. Si bien para llevar a ella la línea norte no encuentro descabellada la opinión de algunos técnicos, que es la de variar el trazado existente y enlazarla con la de MZA aguas abajo de Zaragoza, mediante la construcción de un puente sobre el río Ebro. En este caso, la actual estación de Madrid quedaría convertida en apeadero para las dos zonas, norte y MZA. Acertó plenamente Caballero en estas visionarias ideas, ya que se irían materializando a lo largo del siglo XXI en la configuración ferroviaria actual de la ciudad. Al mes siguiente de estas declaraciones, el ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña, se trasladó a Zaragoza para cambiar impresiones sobre los futuros enlaces de carreteras y ferrocarriles. En cuanto al ferrocarril, apuntaba ya la posibilidad de construir una estación monumental en el lugar donde entonces se encontraba la de Campo Sepulcro. Otra visión que también se cumplió, puesto que en los años 70, 30 años más tarde, se inauguraría la primera estación central de Zaragoza El Portillo, que distaba de los anhelos del alcalde Caballero, que tenía una visión mucho más futurista. Las ideas las tenían ambos en ese momento, lo cual no era poco, pero no así los fondos para llevarlas a cabo. El 6 de noviembre de 1941 se inició oficialmente el mandato de la alcaldía de Francisco Caballero, ingeniero de caminos, canales y puertos. Como ya se ha recalcado, y seguramente por su formación académica, estuvo siempre muy interesado en las obras públicas de Zaragoza y muy especialmente sus enlaces ferroviarios. Vamos a ver ahora en la presentación una serie de fotografías para aclarar la transformación del puente de la Almozara. En la imagen, empezando por la izquierda, veamos el estado del puente de la Almozara en los años 30, cuando por primera vez se estaban planteando su sustitución por un puente de hormigón diseñado para albergar 3 vías férreas. En 1946 se hizo el replanteo del nuevo puente y se puede ver en la siguiente imagen el verano de 1947, cuando van aflorando los nuevos apoyos de los cajones de hormigón armado, diseñados por Eduardo Torroja, manteniendo la posición del primitivo puente para no interrumpir la circulación. A continuación, en marzo de 1949, se puede ver al puente con el cajón aguas abajo ya terminado y realizando las pruebas de carga con 2 locomotoras tipo montaña, las de mayor tonelaje. El puente metálico seguía con su mismo emplazamiento, pero ya sin uso. En la imagen inferior izquierda, desde marzo de 1950 se puede observar el cajón central ya construido, para lo que fue necesario ripar el puente, trasladar el puente al lugar aguas arriba que iba a ocupar el tercer cajón de hormigón armado. Como este nunca llegó a construirse, las 600 toneladas del puente metálico estuvieron allí durmiendo el sueño de los justos durante 19 años hasta agosto de 1968, fecha de su desmantelamiento, como puede apreciarse en la imagen inferior derecha. Finalmente, más a la derecha, se aprecia ya en los años 70 el vacío dejado por la celosía metálica previsto para el tercer cajón. El cajón central sería aprovechado en la década siguiente por Javier Manterola para la remodelación y reconversión a puente carretero. Como hemos dicho, la anhelada vía doble hasta la estación de Raval nunca llegó a tenderse, quizás porque cuando el nuevo puente metálico de hormigón se hizo una realidad, ya estaba fraguando el anteproyecto del nuevo enlace ferroviario aguas abajo de la ciudad. Así, debemos situarnos a finales del año 1947, que es cuando las promesas comienzan a hacerse patentes. Desde el punto de vista ferroviario, el principal objetivo de los enlaces de Zaragoza era la unión de las 2 líneas de Barcelona por Caspi y por Lérida, mediante unos nuevos ramales, desde el lugar ocupado por una antigua estación denominada Azucarera del Gállego, muy próxima a la estación de Arrabal Clasificación, en la línea de Barcelona por Lérida, hasta las estaciones de Miraflores y La Cartuja, en la línea de Caspe. También se pensó unir la citada estación de la Azucarera del Gállego con la de la Almozara en la línea de Casetas. Y por último, crear el apartadero de bifurcación, que más adelante se denominaría Cogullada.
por su proximidad al polígono industrial de igual nombre. El plan fue aprobado por orden ministerial en 1954 y su construcción se diseñó, debido a su alto coste, en varias fases, iniciándose con la doble vía Camposepulcro-Miraflores, en cuya financiación colaboró el Ayuntamiento de Zaragoza. Posteriormente, se acordó prescindir del proyectado ramal de mercancías oeste entre la Almozara y la Azucarera del Gállego, que cruzaría el Ebro aguas arriba de la ciudad. Esta posibilidad se estuvo barajando muchos años después, en la última década del siglo, pensando en realizar la denominada Ronda Norte por la línea de alta velocidad. En caso de haberse realizado, la estación intermodal actual se habría construido en las inmediaciones del Campus Río Ebro. Igualmente, se suprimió del proyecto la instalación del triángulo de enlace de la línea de Caspe. Antes de acometer las obras de duplicación de la vía entre Camposepulcro y Miraflores, realizada entre 1958 y 1962, se había construido ya en junio de 1956 la modificación del paso inferior de Delicias, anteriormente citado. La reforma consistió en duplicar el ancho del paso inferior, abriendo una nueva zanja para pasar por debajo de las vías del ferrocarril. Como no se interrumpió la circulación ferroviaria, fue necesario apuntalar las vías para que no cediesen el paso de los numerosos trenes que entraban o salían de la estación de Camposepulcro, que estaba muy próxima. Las obras habían comenzado el 20 de abril de 1951, pero por problemas económicos estuvieron paralizadas largo tiempo y por eso no concluyeron los trabajos hasta 5 años después. Con la conclusión de la duplicación de la vía, se había puesto en un sentido figurado la primera piedra del desarrollo de los grandes logros que ansiaba Zaragoza. Por un lado, los enlaces ferroviarios y por el otro, el nacimiento de una gran avenida que en sus comienzos se denominó Avenida del Ferrocarril o DMZA y que adoptó posteriormente los nombres de Avenida de Goya y de Tenor Fleta, justo a cada una de las dos partes en que se había dividido el trayecto para la ejecución de los trabajos. Ahora ya se podía comenzar el plan de enlaces ferroviarios, propiamente dicho, cuya primera parte consistía en construir un puente sobre el Ebro poco después de la desembocadura del río Huerva, a la altura de la denominada Torre de Montoya. Por fin se iban a materializar las ideas expuestas hacía un siglo por buena parte de los ingenieros que habían participado en las ya vistas eternas discusiones acerca de la situación de las estaciones ferroviarias de las distintas compañías y su forma de conectarlas. Los trabajos comenzaron en abril de 1966 y la obra más destacada era el nuevo puente sobre el Ebro de 227 metros de longitud. Como curiosidad, se indica que las locomotoras empleadas para las pruebas de carga de este puente fueron del mismo tipo que las que se usaron para el nuevo puente de la Almozara, la serie 2200 de Renfe. A continuación de este puente, en sentido Arrabal, hubo que construir un viaducto de avenida con 117 arcos, con un tramo postensado de 35 metros de luz, para salvar el paso sobre la Avenida de Cataluña y, finalmente, 14 pasos elevados para evitar en todo el trayecto la existencia de cruces al mismo nivel. El ramal de enlace partía del kilómetro 344,306 de la línea de Madrid a Barcelona vía Caspe, a la altura de la entrada del apartadero de Miraflores, para, girando hacia la izquierda, atravesar el Ebro por el puente citado, seguir en viaducto y cruzando la Avenida de Cataluña llegar al kilómetro 6,080, donde se situaba el apartadero de Cogullada. Una vez llegados a este punto, siguiendo hacia la izquierda y mediante un tramo en curva de 872 metros de longitud, se llegaba a la estación de mercancías denominada Zaragoza Arrabal Clasificación, para continuar seguidamente a la estación de Arrabal. Si al llegar al citado apartadero de Cogullada se seguía hacia la derecha, se llegaba al kilómetro 3,258 de la línea general de Zaragoza-Arrabal a Barcelona vía Lérida. Este importantísimo enlace se inauguró oficialmente por el ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, el día 28 de septiembre de 1969 y auguraba la pronta desaparición como estación de viajeros de Arrabal y de Delicias y del antiguo enlace aguas arriba de la ciudad con el puente ferroviario de la Almozara. La sala de espera de primera clase de la estación de Campo del Sepulcro había sido habilitada para mostrar al ministro una serie de fotografías, planos y cuadros con datos en torno a lo que habría de ser la nueva y única estación de viajeros de la ciudad, cuyo proyecto ya estaba aprobado. El 15 de mayo de 1972 se inauguró la estación de Zaragoza El Portillo, proyectada por el ingeniero de caminos Demetrio Ullastres Astudillo y el arquitecto Alfredo Martínez Alonso.
Por este proyecto recibieron el premio Ricardo Magdalena correspondiente al año 1972. Aunque por motivos de tiempo nuestra exposición debe concluir con la mayor parte de los enlaces culminados en 1972, la historia continuó hasta nuestros días. Por ejemplo, en febrero de 1974 se realizó por Renfe un estudio de la red arterial ferroviaria de Zaragoza, donde destacamos, entre otras cosas, las ideas de unir la línea de Camins Real y la de Navarra, que relativamente se materializarían en el año 1976, y la conveniencia de construir apeaderos ferroviarios urbanos. En este último caso, salvo el de la confluencia entre el Camino de las Torres y Tenofleta, se cumplieron estas ideas con la línea de cercanía de Zaragoza ya del siglo XXI. Y aquí concluimos nuestra exposición dándoles las gracias a todos por su atención. Muchas gracias.